Muchísimas gracias por continuar con nosotros, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Le cambiamos a Vicente Serrano por un servidor, Luis Guillermo Hernández, en esta parte del programa, que además es una de las partes más interesantes siempre, porque tiene que ver con el trabajo que hacen nuestras compañeras, nuestros compañeros de Contralínea, la revista de investigación. Esta es la mesa de investigación de Contralínea y Sin Censura Televisión, y para ello esta noche le doy la bienvenida a mi estimadísimo colega, amigo Sósimo Camacho. Bienvenido, Sósimo. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Qué gusto me da saludarte. Siempre es un placer estar con ustedes, contigo, con los compañeros del equipo y, por supuesto, con la audiencia. Que además esta audiencia reclama los temas de Contralínea porque siempre los manejan desde una perspectiva muy distinta de la que solemos ver en los medios tradicionales, y hoy con un tema verdaderamente importante que ha sido un tema al que ustedes le han dado seguimiento durante ya mucho tiempo: la contaminación del río Sonora. Tenemos pues nuevas aristas en este asunto, estimado socio. Así es, Luis Guillermo, pues tendríamos que señalar que se trata del desastre ambiental por derrame en ríos más importante que haya acontecido en la historia de este país. El 6 de agosto de 2014 fueron 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre los que se derramaron a estas cuencas, a estos dos ríos, Bacanuchi y Sonora, y que, decíamos, Luis Guillermo, pues se trata del mayor desastre ambiental que hubiera ocurrido. Se sabe, por supuesto, ya esta situación, se sabe que estamos hablando de este desastre ambiental, y también se sabe que en su momento los responsables de esta situación, el Grupo México, con esta concesión de minas allá, pues no tuvieron las capacidades para supuestamente enfrentar unas tormentas atípicas que provocaron el derrame de estos desechos, de estos jales tan mortales para la propia vida, no solamente humana, sino cualquier tipo de vida en esta región. Y Luis Guillermo, pues ahora lo que ha documentado la Semarnat actual, pues no tiene desperdicio sobre las responsabilidades, que son mayúsculas de lo que nos dijeron de este Grupo México. Es impresionante leer ahora, Luis Guillermo, que después de estos años que han transcurrido, 9 años, más de 9 años de este derrame, resulta que es como si hubiera acontecido ayer. Es impresionante que hoy estén, de acuerdo con las muestras científicas que recabó la Semarnat, pues resulta que todavía se comprueba que hay sedimentos con persistencia, dicen ahí, crónica, por la actividad ya minera de arsénico, por ejemplo, y de otros desechos que son de riesgo, de alto riesgo para el consumo humano. Entonces, está este dictamen, este diagnóstico ahora de la Semarnat señalando que prácticamente no hubo ningún tipo de remediación ambiental, así como lo escuchamos, y después de los trabajos que supuestamente realizara ahí las propias autoridades del sexenio anterior, y que supuestamente los recursos que Grupo México invirtió ahí para que ya quedara atrás saldada estos escurrimientos, y resulta que lo que encuentra con respaldo científico hoy la Semarnat es que no ha habido remediación alguna desde el punto de vista ambiental. Esto es una noticia sumamente grave, porque no solo tiene que ver con haber desoído las indicaciones gubernamentales, sino haber persistido en la negligencia, diría yo hasta criminal, Sósimo, en esa región, porque estamos hablando de la contaminación principalmente de los pozos, de los que abreva la gente, de los que consume la población de esa región. Sí, es que es impresionante porque
ya está el diagnóstico de cómo se encuentra la situación. ¿Qué diagnóstico nos falta, Luis Guillermo? Las personas enfermas. ¿Y de qué tipo de enfermedades? Y también una contabilización de las especies, de los ejemplares de especies prácticamente pues aniquiladas por este derrame. Estamos hablando, decíamos, del desastre ambiental más importante por derrame en ríos que haya ocurrido en la historia de este país. Y lo sorprendente es que después de tanta publicidad diciendo que el gobierno en ese momento de Enrique Peña Nieto hacía los trabajos conducentes junto con Grupo México para remediar este desastre y que se había creado un fideicomiso, que es prácticamente en lo que estamos metidos, y más allá de lo que hablemos el día de hoy, Luis Guillermo, vamos a tener una entrega próxima, información que consideramos relevante, pero que estamos consolidando en ese sentido, un fideicomiso por el cual supuestamente se evaluó en 2,000 millones de pesos el daño. Hoy está diciendo la Semarnat que precisamente no hay ningún tipo de remediación real porque los daños ascienden a los 20,000 millones de pesos. 20,000 millones de pesos que, bueno, pues es lo que tendría realmente que reparar, que invertir para la reparación de daños, en este caso el poderosísimo Grupo México, que esto que ahora se está revelando nos da también cuenta de la impunidad con la que estuvo trabajando, pues todo este tiempo, pero particularmente con respecto del caso del derrame en el río Sonora. ¿Qué pasa con lo que había expresado el presidente López Obrador hace un par de meses, hace un mes, en la conferencia matutina, en el sentido de que ya se había avanzado en la reparación del daño ecológico que provocó pues el Grupo México en la mina de Cananea, Sonora? Es que se ha avanzado, me parece, Luis Guillermo, por el lado de las propias autoridades de la Semarnat. Yo, la verdad, la Semarnat me parece que es otra de las secretarías, junto con la Secretaría de Salud, que tienen una agenda social importante y con esa visión, con esa perspectiva que tienen desde el punto de vista de la agenda social, me parece que precisamente han podido llegar a estos estudios porque pues aquí se nota que no hay ningún tipo de compromiso por lavarle la cara a Grupo México. Entonces, en ese sentido, pues están arrojando investigaciones que considero son sólidas. Sí, hay una suerte de remediación importante, pero que ha llevado a cabo la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero finalmente se trata de una mitigación de este tipo de hechos. Me parece que pasarán las décadas, probablemente incluso hasta siglos, para que estos lixiviados terminen por reintegrarse al ambiente de una manera inocua. Pero todo este tiempo, pues prácticamente serán un factor de incluso envenenamiento si es que se llegara a ingerir de manera directa residuos importantes como los de arsénico que estamos comentando que ha detectado la propia Semarnat. Entonces, los trabajos que se están realizando, pues sí, son precisamente pues de tratar de mitigar, por ejemplo, de qué áreas, qué pozos tienen que estar completamente cerrados, etcétera. Pero la reparación, ya desde el punto de vista ambiental y económico, pues estamos viendo que pues no va ni al 10%, porque lo único que ha dado Grupo México, y con ello hay que señalarlo, dicen que ya, que es todo, son 2,000 millones de pesos cuando se está estimando el daño en más allá de los 20,000. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la República, es muy importante en el contexto de esto que revela Contralínea, este informe oficial. Me parece que es sumamente importante recordar lo que dijo el presidente de la República. Vamos a escuchar. Hace poco la Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer ya el dictamen que hacía falta para resolver sobre este caso y estamos resolviendo, buscando opciones alternativas. Se necesitaba el dictamen. Creo que hace como 15 días se dio a conocer, 10 días. Y vamos a tener una reunión, ya acordamos, con la Procuradora de Medio Ambiente, la Secretaria de Medio Ambiente, para ponernos de acuerdo y también
escuchar la opinión. Es que esto, Sósimo, nos pone en una perspectiva muy singular. El presidente de la República estará teniendo la información precisa de cómo está la circunstancia en esa región. Sí, yo creo que sí. Me parece que precisamente por eso habrá ya algún tipo de, pues lo han anunciado, una especie de contacto con el propio Grupo México, pues para decirle que esto no ha sido suficiente y que ahí están las pruebas de carácter científico. Claro. Ya Grupo México ha dicho que no, que él ya prácticamente ya participó, acabaron. que ellos ya acabaron, que el fideicomiso de los 2,000 millones de pesos con ello es suficiente. Por eso decíamos, pues es parte del propio talante con el que se ha dirigido siempre Germán Mota, este dueño de Grupo México, porque habría que señalar algo, Luis Guillermo, sí, Larrea Mota, se me olvidó ahorita, Germán Larrea Mota, así es. Bueno, el asunto es que él, bueno, pues prácticamente ha dicho que no hay ya ningún tipo de responsabilidad más allá, pero hay algo que también encontró este nuevo diagnóstico, este nuevo dictamen, y es que las barreras de contención de estos lixiviados nunca fueron lo suficientes. No se trató de unas lluvias atípicas, Claro. no se trató de tormentas atípicas. Lo que está dando a conocer este diagnóstico hoy es que no estaban siquiera preparadas para el tipo de condiciones normales. Entonces, y más eso es una acción criminal. Casi criminal deliberada, ¿no? Así es. Entonces, y utilizas material de mala calidad o material que no está hecho para las circunstancias. O no es suficiente. O no es suficiente. Sabes que no es el suficiente, pero Claro. pues no te importa mucho realmente la vida de las personas, porque, claro. sabes, Luis Guillermo, aquí me parece que ni siquiera se trata de un asunto de ahorros, meramente de ahorros, de este poderosísimo Grupo México. Me parece que para ellos eso era como quitarles un pelo a un gato, pues Claro. en realidad reforzar desde un principio estas contenciones que tenían para estos residuos, y resulta que simple y sencillamente no lo hicieron. Lo que hoy está determinando este dictamen es que desde su construcción no se hizo realmente para soportar los propios residuos que iba a generar el trabajo de esta mina. Entonces, me parece que hay un desprecio profundo hacia la propia vida de las familias, de los trabajadores, porque no sería el primer caso. Habría que ver cómo están otras minas de Germán Larrea, en las que, pues recordarás, con algunas con una huelga de larga data y que ya se resuelven y que no se resuelven, y él realmente totalmente tranquilo, ningún tipo de preocupación por el destino de estas familias, y otra vez, para él prácticamente aceptar las demandas de estas familias, pues sería quitarle un pelo a un gato, Claro. pero simple y sencillamente, pues no, y prefiere mantener, en este caso, a minas totalmente paradas en perjuicio de las familias a las que no les pagan, estas familias de obreros, etcétera. Eso, y ahora vemos esto de este caso de la contaminación en los ríos Bacanuchi y Sonora, y decíamos, resulta que desde un principio eso iba a ocurrir, se sabía que eso es lo que iba a ocurrir, pero finalmente pues decidieron prácticamente esta política de oídos sordos y de que bueno, pues ya pasará y veremos cómo actuamos. Pero pues resulta que estamos ante el desastre ambiental de su tipo más importante en México. Tenemos una, digamos, una estimación de cuánta gente estaría en riesgo, cuánta gente estaría afectada por estas filtraciones, por estos derrames de lixiviados hacia los pozos, hacia las fuentes de agua. Se habla de 9 municipios. 9 municipios. Así es. Alrededor de esta. Son 9 municipios, son 9 municipios y que involucran alrededor también de 8,000 personas, solamente de estos municipios. Aquí el asunto es que todavía está por determinarse los alcances más allá de estos municipios, porque finalmente son ríos muy importantes que en sí mismos representan cuencas con distintos pozos, y es que hay que recordar, finalmente estos ríos pues atraviesan todo el estado de Sonora, no solamente estos municipios. Entonces estaría por realmente todavía investigarse pues hasta dónde llegan las propias afectaciones, porque hay que recordar, Luis Guillermo, no solamente es a las personas que de manera directa consumen el agua de allá, sino también son los productos que se siembran allá,
que se venden en otras partes del país, incluyendo la propia capital de la República Mexicana, y entonces tendríamos que ver un estudio que obviamente hará la Semarnat. Se ha dicho que este no es un estudio ya concluyente, pero muy importante, y que probablemente tendría que aspirar a llegar a ese tipo de información. Pero de entrada, pues sí, son los 9 municipios que de manera directa los propios pobladores pues están padeciendo esta situación. Además de esta circunstancia de que el material o la forma en la que se intentó contener estos materiales para que no se filtraran al ambiente o al agua, ¿qué otros elementos ha encontrado Semarnat que son dignos de señalar en estas afectaciones, socio? Que, bueno, pues que nunca prácticamente se hizo de parte de las propias autoridades, y esto es lo que también a mí me parece muy grave, de parte de las autoridades de la Semarnat, en ese momento, las del sexenio anterior, ningún trabajo realmente para paliar la urgencia de lo que ocurría ahí. Decíamos, ya estas son obviamente palabras mías, pues lo único que se hizo fue lavarle la cara a Grupo México y prácticamente pues señalar que no había ningún tipo ya de afectación. Se involucraron a varias personas y esto es parte de lo que nosotros estamos investigando y que hoy te puedo comentar a reserva, Luis Guillermo, de lo que estamos trabajando, un tema, un reportaje amplio, porque se creó también un comité técnico, supuestamente para acompañar la propia reparación de los daños. Pues con este dictamen ahora de la Semarnat queda claro que ese comité técnico pues no hizo bien su trabajo. Prácticamente solamente lo que hizo fue lavarle la cara a Grupo México y se utilizó incluso el nombre de algunas instituciones tan prestigiadas en México como el de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque precisamente ahí participó quien fuera director del Instituto de Ecología de esta UNAM, y que en ese sentido, pues prácticamente de nueva cuenta quedan en entredicho, pues qué fue entonces lo que hicieron. Si hoy se está demostrando que hay regiones de este río Sonora que pareciera que el accidente ocurrió ayer, es decir, que no hay ningún tipo de mitigación, que permanece esa irregularidad, ese desastre, como si hubiera ocurrido ayer, que no hay realmente en algunas zonas mitigación alguna, uno podría pensar, bueno, entonces, ¿qué hicieron? Claro. Y otra cosa, ¿cómo fue que calcularon el daño para Grupo México, que lo que tendría que aportar en el 10% de lo que realmente ocurrió? ¿Por qué tal nivel de benevolencia frente a Grupo México cuando estamos hablando de uno de los desastres ambientales mayores en la historia del país y que por lo tanto no afectan solamente a las personas directamente que extraen agua de los pozos de ahí, que de suyo ya eso vale la pena pues hacer justicia en ese sentido, sino prácticamente están afectando a todo un ecosistema pues del que México es responsable ante la propia humanidad. Entonces, me parece que esa es la otra parte, los responsables no solamente de Grupo México, sino aquellos que tuvieron en sus manos realmente en ese momento actuar, hacer un diagnóstico que no fuera benevolente con Grupo México, sino que realmente diera cuenta del tamaño del desastre para actuar en consecuencia. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué tal nivel de benevolencia frente a Grupo México? Y decíamos, en este caso, en este mismo comité, pero incluso no solo, las propias autoridades, no valía la pena que en realidad en este caso, que nosotros comentándolo, decimos es un hecho que raya en lo criminal, Claro. pues no valía la pena realmente que se fincaran responsabilidades por esto que hoy desde entonces empezó a decir, pero hoy se está comprobando que desde un principio se sabía que esos trabajos no iban a resistir y que aún así se hizo caso omiso y prácticamente esperaron a que en efecto se vencieran. Esto me parece que debería de tener responsabilidades incluso de carácter penal. No sé si en estos momentos se pueda por el tiempo que pasó, pero en su momento realmente se debieron de haber fincado responsabilidades penales porque se trató de una negligencia mayúscula. ¿Puede suponerse o puede entreverse la posibilidad de la corrupción en este ocultamiento o en esta sobreprotección o en esta protección a Grupo México de Germán Larrea?
Totalmente, Luis Guillermo, y es que hasta me haces decir algunos adelantos de lo que empezamos, de lo que estamos llevando. Pues ya estamos aquí. Sí, ya estamos, así cuéntanos. es. No, pues sí, en efecto, o sea, pues tan solo habría que ver que había incluso conflicto de interés en este mismo consejo técnico. Eso es brutal. Exactamente, entonces me parece que se trata de un asunto muy, muy complicado, y qué bueno que ahora pues hay este diagnóstico tan importante de la propia Semarnat, porque, sabe, Luis Guillermo, también hubieran podido darle carpetazo. Claro. También hubieran podido decir, bueno, ya está el asunto, pero no, se está llegando al punto de decir los daños ambientales reales son de 20,000 millones y tú solamente, entre comillas, has reparado 2,000 millones por un lado, y por otro, precisamente esta falta de trabajos de mitigación significa que haya zonas que el desastre está en el mismo nivel que hace 9 años. Entonces, me parece que deja desnudo esto a los trabajos que se hicieron en la propia Semarnat anteriormente, y también deja desnudo al propio Grupo México y a todos aquellos que buscaron prácticamente ya cerrar, lavarle la cara a Grupo México, decir que ya todo está bien, y me parece que es uno de los grupos hoy pues más importantes, no solamente a nivel latinoamericano, sino mundial, y que creo que tiene que responder por este tipo de desastres. Ahora, aquí hay una pregunta que me parece muy pertinente, tomando en cuenta este panorama que nos presenta Sósimo. Germán Larrea ha sido, sin lugar a dudas, uno de los principales pues, alfiles, uno de los principales cimientos del movimiento opositor en México de los últimos años. Quizá ningún otro empresario como él ha sido tan abiertamente pues opositor a López Obrador y tan abiertamente adversario de la Cuarta Transformación, incluso desde antes de que ésta llegara al poder. ¿Hay algún riesgo de que esta circunstancia político-social pueda inhibir el ejercicio de la justicia, que él pueda guarecerse del clásico me están persiguiendo políticamente porque soy adversario del presidente, o que del lado del gobierno digan no provoquemos que esto se parezca a una persecución, vamos a dejarlo como está? Es decir, ¿esas dos aristas pueden presentarse? Sí, de manera desafortunada creo que se pueden presentar. El presidente se ha mostrado sensible a esta situación, lo hemos visto en otras cosas, en otros casos. Realmente hay quienes precisamente no sé, ya se les deja de investigar porque empiezan a gritar que son perseguidos políticos, Claro. Cuando aquí realmente de lo que se trata es de que hagan frente a pues este tipo de desastres, a sus crímenes, claro. Y decir que Germán Larrea, Mota Velasco, pues ha sido un personaje que incluso durante mucho tiempo era difícil encontrar fotos de ellas, un personaje que siempre se estuvo manteniendo fuera de los... En las sombras. Así es, en las sombras. No, sí, totalmente. En todos los sentidos. Sí, en todos los sentidos, pero pues uno de los empresarios con mayor poder en este país, finalmente, ¿no? Hay quienes dicen el poder real es el poder económico, y pues en efecto se trata de uno de los hombres, decíamos, más poderosos, y no solamente de México o de América Latina. Él ha logrado construir este conglomerado con base en su relación con gobiernos mexicanos anteriores, pues este gran imperio, y señalar que en efecto me parece importante esto que comentas, pues son ellos los que controlan este tipo de animadversión desde el ámbito minero en contra de la actual administración, porque también hay que recordarlo, la actual administración desde un principio dijo, a ver, el país está concesionado en gran medida, son millones de hectáreas las que tienen y no está bien que sea así. Claro. Se han empezado, pues, digamos que algunas de ellas, por lo menos a ponerles algún tipo de freno, aquellas que están ociosas, desde mi punto de vista sigue siendo insuficiente, pero ya vimos 500 amparos contra la ley minera que se han anunciado por parte de este grupo empresarial, y precisamente este grupo empresarial al que pertenece el propio Germán Larrea. Entonces, sí creo que hay esta posibilidad, pero, ¿sabes? También veo algo interesante, Luis Guillermo, y me parece es esta determinación ahora de la Semarnat, de la propia secretaria, de la dirección jurídica de la propia Semarnat, para no dejar pasar este asunto. Me parece que es una deuda social que se adquirió en la propia campaña del presidente de la República, y me parece que esta deuda social va a empujar para que en efecto haya
pues estaremos atentos ahora. Me imagino que habrá algunas mesas de diálogo, de negociación, de nueva cuenta con Grupo México, y veremos qué herramientas exhibe el gobierno mexicano, pues para hacer que se sienten a la mesa, en este caso Germán Larrea, no decir de que yo ya cumplí, sino que hay evidencias y son de carácter científico de tus propias responsabilidades, y entonces vamos a ponernos de acuerdo porque tienes que realmente mitigar el desastre que generaste. Hay otro tema hablando de impresentables y también hablando de hombres que se mueven en las sombras, en los sótanos, en las cloacas de nuestra sociedad. Mi querido Sósimo, Felipe Calderón Hinojosa, ustedes tienen una lupa que más que lupa parece telescopio, oiga, sobre cómo se mueve este expresidente de la República, y parece que sigue dando noticias. Sí, pues sí, o sea, es impresionante, Luis Guillermo, cuando ya creemos que hemos escuchado todo acerca de este personaje, pues vemos que él se sigue todavía enredando en sus propias declaraciones, y pues no está de más pues señalar que el día de ayer, Luis Guillermo, Felipe Calderón prácticamente pide la intervención de Estados Unidos en el proceso electoral de México. Y a mí me parece que pues se trata de un despropósito que finalmente lo pinta de cuerpo entero. El pedir la tutela de Estados Unidos de la democracia mexicana, pues creo que revela lo que él hizo precisamente para acceder a la presidencia de este país en 2006. Primero, pues imponerse mediante un fraude monumental, y luego, para sostenerse, solicitar el apoyo de Estados Unidos. Y ahora pues propone que Xóchitl Gálvez y quienes la siguen nos vayan a acusar, como mexicanos me refiero, nos vayan a acusar como mexicanos, como sociedad mexicana ante Estados Unidos, porque pues él quiere que tutelen, vigilen las propias elecciones en México. Y viniendo eso de quien fuera presidente de este país, no solamente podría rayar en lo ridículo y dejarlo ahí, pero esto ya raya en lo indignante, y me parece que debe llevarnos a reflexionarnos cómo un personaje de este tipo pues pudo encabezar el Poder Ejecutivo Federal de esta nación. Felipe Calderón siempre desde que dejó la presidencia, sobre todo, siempre se ha caracterizado, Sósimo, por una posición política, diría yo, entreguista, en algunos casos prácticamente de sometimiento, de postración ante Estados Unidos. ¿Qué tan grave y qué tan importante puede ser un llamado como este en el contexto en el que estamos hoy en México? Una dificultad para lidiar con el proceso de descomposición política en Estados Unidos, estas dificultades y amagos con los republicanos en Estados Unidos. ¿Cómo suma a todo esto Felipe Calderón? Pues es que en efecto creo que Felipe Calderón pues hace estas declaraciones en sintonía con aquellos que piden agredir a México. Es decir, Felipe Calderón hace estas declaraciones en sintonía con estos republicanos que allá en Estados Unidos, que sin ningún tipo de decoro siquiera, pues están pidiendo que haya algún tipo de intervención militar en México, supuestamente porque México no hace lo suficiente para combatir el narcotráfico. De entrada tendríamos que señalar que estos mismos republicanos pues son los que no piden cuentas a su propia sociedad y a su propio gobierno, porque pues son estadounidenses quienes distribuyen la droga allá en Estados Unidos, y cómo es posible que este aparato de Estado de Estados Unidos, el más poderoso del mundo, pues esté pidiendo que en países de América Latina o de otras latitudes, pues se combata supuestamente con toda la fuerza al narcotráfico, y allá ellos pues no vemos que lo hagan con el mismo ahínco. Resulta que la droga circula en Estados Unidos por cualquier calle, etcétera, y no hay detenciones de capos, y ni siquiera hay ese intento real de frenar esta distribución de drogas allá en Estados Unidos cuando cuentan con un aparato represivo impresionante. Tendríamos que, en primer lugar, decirles a los republicanos que primero resolvieran este tipo de asuntos antes de estar tratando, entre comillas, de generar algún tipo de agresión hacia México. Pero vemos entonces cómo
las declaraciones de Felipe Calderón van en esa sintonía. Ahora bien, a mí me parecen muy graves, Luis Guillermo, porque se trata de un expresidente de la República y porque esto da cuenta del talante con que manejó este país mientras él estuvo al frente. Pero también, por otro lado, me parece que son declaraciones que están ahí, que realmente representan a determinados grupos de interés, grupos políticos y económicos con presencia en México, pero que no representan para nada a algún sector de la ciudadanía. ¿Quién hoy puede decir que Felipe Calderón lo representa? ¿Quién hoy realmente de la ciudadanía, del pueblo mexicano, puede decir que aquellas diatribas de Felipe Calderón contra el país pues tienen un eco social, una resonancia social? Pues esto lo dijo de nueva cuenta en Madrid, donde prácticamente está allá protegido por sus amigos españoles, a los que también trató aquí mientras fue presidente en detrimento de los intereses nacionales. Y pues me parece, Luis Guillermo, que suma a estas declaraciones de los republicanos, pero me parece que no representan alguna corriente de opinión en el pueblo de México. Nada más para confirmar lo que dice Sósimo, y que usted tenga una idea de las cloacas en las que se anda metiendo Felipe Calderón. Sósimo se refiere a una conferencia en la que participó Felipe Calderón, el expresidente de la República, allá en Madrid, en el Instituto Atlántico de Estudios, que preside nada más y nada menos que José María Aznar. Fue presidente de gobierno español y fue uno de los presidentes que avaló la intervención de Estados Unidos en Irak, pues a partir de pruebas falsas de supuestas posesiones de armas nucleares en aquella nación. La ultraderecha española, la derecha española, que tienen un vínculo, como bien dice Sósimo, muy profundo con el expresidente mexicano. Y se denota también preocupación, Sósimo, por parte de Calderón. Preocupación porque la derecha está prácticamente derrotada en México. Así es, de hecho es parte de estos lamentos que realiza Felipe Calderón y de esta pedido de ayuda hacia Estados Unidos, en el sentido de que, bueno, pues su proyecto, el proyecto, si es que se le puede llamar así, que él encabeza, del que él encabezó en su momento, del que hoy es parte y que hoy encabeza Xóchitl Gálvez, pues nada más no levanta. Por el contrario, hemos visto que se ha desinflado de manera prematura, que prácticamente no hay posibilidades de que tengan algún tipo, ya no digamos de triunfo en el 2024, sino de que incluso alcancen pues un mínimo de votación incluso similar al de las elecciones pasadas, de seguir las cosas como van. Todavía pueden pasar, por supuesto, muchas cosas, pero esto es lo que lleva a esta preocupación de Felipe Calderón. Y decíamos, Luis Guillermo, esto da cuenta pues de cómo fue que se fraguó esta supuesta guerra contra el narcotráfico. A mí me parece que Felipe Calderón lo que está demostrando con este tipo de declaraciones es que no hay escrúpulos para tratar de restaurar al pripanismo en el Poder Ejecutivo Federal, prácticamente pedir la intervención estadounidense a algún nivel. No necesariamente tendría que ser, por supuesto, militar, pero sí él lo que está pidiendo es una intervención de parte de Estados Unidos en un proceso electoral en México. Me parece que esto da cuenta, pues sí, de un sexenio, el de él, en el que se le abrió la puerta a Estados Unidos, en el que se aceptó la propuesta de Estados Unidos de declarar una supuesta guerra contra el narcotráfico, en realidad con fines contrasubversivos, en realidad con fines de desmovilización de la propia sociedad mexicana, que estaba en ese momento pues muy inconforme con la asunción de Felipe Calderón, me parece que ilegítima e ilegal, a la presidencia de la República. Y pues da cuenta de entonces por qué se le abrió la puerta incluso de manera ilegal a Estados Unidos. Esto da cuenta incluso, Luis Guillermo, de las razones de programas como los de Rápido y Furioso. Esto da cuenta de cómo, pues sin ningún tipo de escrúpulo y meramente por mantenerse en el poder o acceder a él, pues prácticamente se le entregó a Estados Unidos asuntos que solamente competían resolverlos a los mexicanos. Voy a leer algunos de los extractos de esta presentación que hizo Felipe Calderón
Estamos tratando de conseguir el video para que lo pueda usted escuchar de viva voz. La lealtad del ejército, dijo Felipe Calderón, debe estar con la Constitución, no con una persona. Por eso va a ser relevante a la hora de reconocer el resultado electoral. Hay que generar, dijo Felipe Calderón, un gran plan en Estados Unidos. Yo, con todo respeto, así dijo este señor, creo que la diplomacia estadounidense está muy ocupada en Ucrania, pero no está viendo la magnitud del trancazo que se viene contra la democracia en América Latina, que ya está operando, así lo dijo Felipe Calderón, y que va a acabar carcomiendo los intereses vitales de Estados Unidos y tiene que ponerse las pilas. Son las palabras de un expresidente de México. Brutal, Sosimo. Así es, Luis Guillermo, y es que además, ¿con qué autoridad moral él cree que puede hablar de democracia? Si él llegó mediante un fraude, llegó mediante un fraude a la presidencia de la República, se sostuvo prácticamente contra la voluntad mayoritaria del pueblo mexicano y lo hizo por métodos antidemocráticos. Entonces, ¿cómo es posible que él crea que puede hablar de democracia? Dice un trancazo contra la democracia, pues el trancazo se lo dio él en 2006, Luis Guillermo, y me parece que también habría que ver pues esta desesperación, y creo que si Xóchitl Gálvez va tan mal en esta carrera por tratar de acceder a la presidencia de la República y restaurar al pripanismo en el Poder Ejecutivo Federal, pues también es resultado de la falta de liderazgos que tienen. ¿Cómo es posible que quien esté hablando, realmente esto también habla de que la derecha pues se le acabaron las propias figuras? Me parece que si la derecha tuviera algún tipo de liderazgo interesante, pues no estaría entonces recurriendo a estos expresidentes como el propio Felipe Calderón o como el caso de José María Aznar, para hablar de Hispanoamérica, o como el caso de Álvaro Uribe. Hay que ver que se han estado juntando, a veces se juntan todos ellos para lamentarse por qué Estados Unidos no los apoya lo suficiente, y habría que preguntarles, pues, ¿qué quieren? ¿Quieren que haya un intervencionismo abierto de Estados Unidos? ¿Quieren que realmente Estados Unidos se meta en una situación de intervenir en procesos? Que digamos lo ha hecho en otros momentos, pero eso es lo que están pidiendo para América Latina estos que encabezaron a estos países en el poder, desde el Poder Ejecutivo. Decíamos, Luis Guillermo, muy bien lo señalas, es impresionante escuchar esas declaraciones de un presidente mexicano, primero porque vemos que no tenía las cualidades desde el punto de vista, pues, de honestidad, de patriotismo para estar ahí, pero incluso tampoco no tenía las luces intelectuales para estar tampoco ahí. El estar prácticamente declarando eso me parece que incluso poco abona a su propia causa, porque los desnuda como lo que realmente son, y por eso es por lo que me parece que es importante de todas maneras discutir esto que están ellos haciendo, porque ahora dice que hay que prepararnos desde Estados Unidos. Pues habría que ver qué tipo de estrategia va a generar desde allá. ¿Con quién? ¿Con los republicanos? ¿Con la gente que apoya a Donald Trump? Cuando pues realmente también Estados Unidos tiene otro tipo de intereses, Luis Guillermo, y tampoco se va a meter a generar una suerte de conflictos que no tiene, porque también hay que señalar algo. Estos gobiernos en América Latina que sí están defendiendo un camino más soberano para los destinos de sus propias naciones, tampoco están entrando de lleno en un tipo de conflicto con Estados Unidos. Entonces, me parece que es un despropósito. Yo no sé cómo lo escuchen en Estados Unidos este tipo de lamentos, pero me parece que ni allá tiene éxito tampoco. Tenemos un video, no sé si es exactamente, a ver, vamos a verlo, de Felipe Calderón sobre este asunto, esta presentación que hizo en Madrid, en este instituto, uno de los muchos institutos de análisis, de estudio de la derecha y la ultraderecha internacional que controla el español José María Aznar. Vamos a verlo. Está el valor agregado en el narcotráfico, está en la logística y en el transporte. ¿Cómo transportas una tonelada de cocaína del Amazonas hacia México o de Acapulco a Tucson en Arizona? Y otro va a decir, el valor agregado está en la logística. ¿Cómo meter esa tonelada en un autobús o en un camión, en un doble fondo?
meterlo a la carretera, pasar la frontera, sobornar a un agente americano y entregarlo en Tucson. Logística y transporte, ahí está el valor agregado. Ahora, esa misma tonelada de cocaína, amigas y amigos aficionados a los números, digamos que ustedes las tienen que vender en una ciudad, la misma tonelada en bolsitas de 1 gramo. ¿Cuántas bolsitas tienen que vender? Rápido, ¿tenemos algún voluntario? ¿No? Yo les digo, 1 millón de bolsitas. Y eso, si no cortan, como se dice que es echarle un poquito de harina a la coca, 1 millón de bolsitas. No es lo mismo trasladar 1 tonelada en paquetes, que es logístico de transporte, a vender 1 millón de bolsitas en las esquinas o en los distribuidores de pizza cada semana o cada mes. El negocio es distinto, entonces la logística es de punto de venta. Felipe Calderón convertido en una especie de asesor del golpismo, asesor del narcotráfico, asesor de la antidemocracia, asesor de todo aquello que contravenga la decisión soberana de los pueblos, mi querido Sósimo. Sí, y la verdad es, Luis Guillermo, que esto que escuchábamos precisamente de Felipe Calderón fue de otra conferencia de hace algunos días también, pero es que no tiene desperdicio. Está desatado, Sí. está desatado. Así es, y es que vemos ahora, pues sí, haciéndola, como bien comentas ahí, de asesor, y a mí me parece que es importante destacar de las últimas declaraciones lo que dice, hay que hablar con el ejército. O sea, dice, hay que hablar con el ejército para que esté a la altura de las circunstancias. O sea, un golpe de Estado. Claro. O sea, dice, vamos a ponernos de acuerdo desde Estados Unidos, hacer un gran plan y desde ahí hablar con el ejército. Pues, digamos, me parece que no tiene en realidad asidero, me refiero a algún tipo de, en la realidad hoy, esto gracias a que pues hay un grupo, ¿sí? Perdón que te interrumpa, Sí, no, sí. pero ahora que estoy tomando noción de lo que estás comentando, me viene otro punto. Esta mañana de jueves, la esposa de Felipe Calderón anunció su candidatura, bueno, su pretensión de ser candidata al gobierno de la capital del país. Es decir, se están moviendo los Calderón, Zavala, están intentando regresar al poder, pero apoyados por lo que sea, incluido el golpe militar. Sí, o sea, ellos es lo que quisieran y es importante señalar esto. ¿Cómo es posible que convoque desde Estados Unidos a hablar con el ejército para que esté a la altura de las circunstancias? Es decir, para que esté a la altura de las circunstancias, entre comillas, como cuando el golpe de Estado en Pinochet y el ejército chileno, ¿a qué altura de las circunstancias es a la que se refiere? Lo que queda claro es de que Felipe Calderón es un personaje profundamente autoritario, profundamente antidemocrático, pues hay que recordar cómo se hizo del poder en México, incluso de lo que estuvo dispuesto a hacer para conservarlo, que es desatar un baño de sangre en el país como no se veía desde la época de la Revolución, y ahora pues prácticamente él ahí gritando, convocando prácticamente a un golpe de Estado con apoyo estadounidense en el que participe el ejército mexicano. Me parece que no tiene, decíamos, ningún tipo de eco en las corrientes realmente de opinión del pueblo mexicano. Sin embargo, sí da muestra de lo que representa, sí da muestra de quién estuvo gobernando durante 6 años este país y sí da muestra de lo que varios quisieran. Me refiero de estos grupos de la élite, pero que si no lo han podido hacer no es por falta de ganas, es porque pues hay una población que de manera mayoritaria, abrumadora, respalda a la actual administración y en ese sentido, pues ellos no se van a aventar un boleto de estas características porque ¿quién lo sigue? Pero no me parece que es descabellado el pensar que ellos no han quitado el dedo del renglón y para ellos todas las vías, incluidas el golpe con asistencia estadounidense, es válida. Lo que les falta, pues, es convencer a los gringos. Pues ahí está, mi querido Sósimo, este asunto verdaderamente grave, verdaderamente preocupante, sobre todo porque, como dices, no tenemos todavía muy claro, aunque lo suponemos, lo inferimos, que la capacidad de influencia de Felipe Calderón se ha mantenido, sobre todo en aquellos medios que recibieron favores en su sexenio, y no son pocos los periodistas que siguen respondiendo a la lógica calderonista, que siguen arrodillados ante Felipe Calderón y que son la correa de transmisión de sus mensajes en el país. Sí, totalmente. Ahí es donde tiene éxito Felipe Calderón. Sin embargo, también decir, estos periodistas
Estos medios de comunicación también ya han sido muy cuestionados, están acotados por la propia opinión pública. Hay que ver el caso de periodistas que en Contralínea hemos dado cuenta, por ejemplo, en esta línea financiera, este entramado financiero generado, por ejemplo, por Genaro García Luna, en la que no solamente están sus familiares, sino hay periodistas ahí realmente al servicio en su momento de Genaro García Luna, que hoy siguen estando al servicio de Genaro García Luna y utilizan sus columnas para defender a él, al calderonismo y para promover la restauración del pripanismo en el Poder Ejecutivo. Pues ahí es donde tienen éxito. Me parece que esa es la corriente de opinión a la que le habla Felipe Calderón. Sin embargo, eso ya no se transmite a las grandes masas del pueblo mexicano, ya no se transmite realmente a generar una corriente de opinión pública que realmente esté demandando, por ejemplo, acciones de este tipo. Me parece que incluso esto aísla todavía más a Felipe Calderón, este tipo de declaraciones aíslan todavía más a Felipe Calderón, a la opción que ellos representan electoralmente y también incluso a los propios medios que siguen, varios de ellos tratando de colocar en el imaginario colectivo como válidas las propias posiciones de Felipe Calderón. ¿Dónde ves sus alianzas? ¿Dónde están los contactos de Calderón? ¿Quiénes son, digamos, quiénes siguen siendo como su eje de estrategias? Pues a mí me parece que siguen estando, por ejemplo, en los mismos que defienden a Genaro García Luna y que incluso aparecen en el propio entramado financiero. De manera muy clara, uno de ellos es Raimundo Riva Palacio. Raimundo Riva Palacio está ahí en el entramado financiero del propio Genaro García Luna, con una especie de función, precisamente en ese momento, de función de colocar mensajes, de colocar narrativas a favor en ese momento de Genaro García Luna, y pues nada más hay que ver lo que sigue publicando, lo que sigue señalando este personaje, varias veces exhibido en la conferencia de prensa matutina, con información que se comprueba que es mentira y que supuestamente sus fuentes al interior de Palacio son las que le informan, y ya varias veces pues ha tenido que tragarse sus palabras en el sentido de que va por otro lado lo que él supuestamente está informando. Entonces, de entrada pues es uno de ellos, ¿no? Pues ahí está el tema, mi querido Sósimo, vamos a seguirlo. A mí me sorprende mucho que Margarita Zavala vuelva a alzar la mano como muchas otras veces. Va a acabar alzando la mano para presidenta de su colonia, seguramente. Y después del desastre que fue su supuesta precandidatura presidencial en un debate donde no pudo responder prácticamente nada y donde se reveló como con muy poca capacidad siquiera de entablar un debate, ya no digamos de tomar decisiones para dirigir un país. Articular frases coherentes ya siquiera, ¿no? Sí, realmente, bueno, pues de ahí vienen algunos motes que ya no voy a repetir. Ya me he arrepentido porque además nos vayan a acusar de violencia de género. No, sí, no va por ahí. Estamos hablando de sus capacidades como persona que está en la palestra política. Pues muchísimas gracias, Sósimo. Estaremos atentos a la cobertura que haga Contralínea sobre este personajazo oscuro y de las cloacas mexicanas de la política, y también, por supuesto, a la demás cobertura que hacen ustedes todos los días. No, pues es un gusto, Luis Guillermo, estar aquí con ustedes. Muchas gracias por este espacio, por permitirnos hablar de estos asuntos, y nada más rápidamente, pues señalar que sí, nos interesa lo que está haciendo Felipe Calderón, porque hay que recordar que también Contralínea tuvo la oportunidad de revelar cómo el Yunque mexicano fue el que generó la simiente para esta organización Hazte Oír, que a su vez daría cuerpo, sería lo que nuclearía a este partido Vox allá en España, y que precisamente sus aliados mexicanos son los que le están dando refugio a Felipe Calderón allá en España. Sus redes sociales, sus plataformas, mi querido Sósimo. Así es, estamos como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, o bueno, Twitter ahora se llama X o X. También estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Nos encuentran en www.contralinea.com.mx, y también tenemos un noticiero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía, que se transmite por estas plataformas: Contralínea, periodismo de investigación, una mesa de análisis
los lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde y hasta las 2 de la tarde. Y por supuesto que les invitamos a la mesa de análisis Contralínea Sin Censura, en esta alianza informativa desde las plataformas y desde las instalaciones de nuestros colegas, nuestros amigos de Sin Censura y con el equipo de producción y la audiencia a la que tanto también admiramos. Muchísimas gracias, mi querido Sósimo. Ya sabe usted, contralinea.com.mx, ahí está todo lo que hacen los colegas de Contralínea. Quédese, porque seguimos en esta programación. Ahora viene un tema sumamente especial que le va a gustar mucho. No se vaya, continuamos.